Hola, bienvenidos. Nos vamos sumando. Lo esperamos a Sebastián. A ver por dónde anda. Bueno, parece que Sebastián se está demorando. Vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. No, todavía no. Todavía no se nos unió. Ahí está. Muy bien. Lo vamos a... Hola, Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí muy está, ahora bien. te vemos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Tanto tiempo. No sé por qué, no sé por qué decís eso. Bueno, te cuento que tenés un montón de amigos que se estaban uniendo y saludándote, así que bueno, tenés que estar muy contento por eso. Sos una persona, una artista y una persona muy querida. Eh, El yo club de las ahora, tías. vos decís que son todos tus Ese. parientes nada más. Están mis tías, mis papás. Están todos desde Bogotá mirándonos en este momento. Sí, sí, seguramente. Bueno, bienvenido nuevamente a Arte Online. Muchísimas gracias por haber aceptado este encuentro, esta charla, este recorrido que vamos a hacer por tu trabajo. Voy a hacer una brevísima presentación. Bueno, un artista que nació y vivió en Bogotá, también se estudió, se formó en Bogotá, luego aquí hiciste una especialización en el IUNA. Actualmente trabajas bajo la Galería Gachi Prieto aquí en Buenos Aires y en el museo en Bogotá, ¿verdad? ¿Vamos Sí, bien? sí, sí, Muy bien. Y bueno, sos un artista que siempre está reflexionando sobre su obra y sobre su hacer. Un poco bueno, te vas moviendo entre el dibujo, la acuarela, el óleo, escalado, donde te sentís, pareciera que donde encontrás una técnica o un espacio donde te sentís demasiado cómodo, necesitas ir cambiando, ir buscando nuevos desafíos. sí, Pero también está esta pregunta reflexiva constante en tu trabajo que es el ¿y para qué? sí, Y esta sí, otra es verdad. cuestión que estábamos como conversando estos días, que no te sentías de aquí, de allá, que te presentas a veces como un artista viajero. A mí me encantaría que, bueno, que comenzáramos por ahí, por esa experiencia tan bella que me contaste, si tenés ganas de compartirnos, cuando te presentaste en el jardín de tu hijo. Dale, dale. Dale, no, pues ante todo, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, Siempre es, pues, primero muy honroso para mí que te intereses por mi trabajo y que No, por lo favor. quieras como socializar. Y además, pues también es muy eh, como divertido para mí ensayar como otra vez cómo me presento yo ante el universo. Y digamos que después de de mucho tiempo y de ensayar distintas maneras pues hay una ventaja que de repente yo tengo o que tenemos los extranjeros y es no tener necesariamente una historia, ¿no? Cuando uno llega a un lugar como que uno es de alguna manera como un libro en blanco. Entonces, cada vez que uno ensaya cómo narrarse, pues ilumina y oculta determinadas cosas, ¿no? Y de pronto para este espacio, pues lo que consideré más prudente es recordar una invitación que me hicieron el año pasado al jardín de mi hijo. Era el último año de su jardín.
era la sala de 5, y las maestras necesitaban llevar un artista plástico, ¿no? Entonces, pues me parecía pues un ejercicio muy interesante cómo contarles a ellos yo a qué me dedico, y, y cómo hacer como de esa narración, pues empezar desde pequeños de repente a desestructurar determinados imaginarios que acompañan al artista y a su hacer, ¿no? Entonces, pues lo que me pareció pues más conveniente y aparte porque se iba a notar mucho que yo no era de acá, fue No, decir, eso es mentira, eso es mentira. fue decirles pues que yo soy un artista viajero y que yo soy un artista que va de aquí para allá y que ese ejercicio de ir de aquí para allá me obliga a tener como una visión pues de extranjero, ¿no? Y el extranjero pues siempre está descubriendo. Entonces, ante esa excusa, digamos, eh, intenté también contarles pues cómo funciona mi ejercicio de trabajo. Entonces, pues si quieres, hago la mímica o la reconstrucción de cómo sucedieron los hechos. Nos encantaría. Yo ahora, pues vale la pena como ubicar los espacios, en qué espacio estoy. Yo le robé la habitación a mi hijo. Estoy ahora utilizando la habitación de él como taller. Entonces por eso ven, Entonces pues la historia viene bien, estamos en contexto. Vamos a sí, desactivar los exacto. comentarios, así pues se puede ver mejor tu obra, ahí está. Dale. Entonces lo que les llevé, pues lo que les conté es que yo soy también pues casi como un coleccionador así compulsivo de agendas de viaje. Y en todas estas agendas, pues yo voy anotando lo que el mundo me va ofreciendo. Entonces, quizás podríamos empezar por esta primera, que fue la que les llevé y que además me permitió como cautivarlos un poco. Y es esta, ¿no? Pero a ver, que seguro la tengo al revés. Uno prepara y prepara y al final todo se le sale mal. Esto es así, estamos en vivo. Entonces yo les dije, pues les fui mostrando como más o menos qué tipo de anotaciones yo hacía. Y a partir de esas anotaciones, pues les voy mostrando también a ustedes como qué tipo de imágenes me persiguen y son siempre como una constante, como recurrente en mi trabajo. Yo quería que ellos entendieran en principio, que los niños entendieran que digamos, hay un acuerdo de la pertinencia en mi corazón, digamos. Hay un acuerdo de la pertinencia de seguir haciendo arte eh, en la necesidad de saber que todo lo que nosotros hacemos nos va a sobrevivir, ¿no? Como hay gente que explica la necesidad de hacer arte cuando un hombre es consciente de que se va a morir, ¿no? Cuando sabemos que nos vamos a morir, una manera como de aquietar esa angustia es el arte. Eso a mí Vos estás generas memoria a exacto, través de sí. tu arte. Pues es la intención, digamos, hablando en términos muy pretenciosos, sería como una motivación suficiente, ¿no? Mm. Ahora, ¿qué tipo de memoria? Entonces, cuando uno va creciendo y cuando uno va mirando y descubriendo el mundo, pues el vacío se empieza a llenar. Entonces yo quería que los niños entendieran que siempre que uno se enfrenta a una hoja en blanco, el ejercicio de esa hoja en blanco no está en cómo nosotros la llenamos, sino en cómo nosotros la limpiamos. Entonces, para eso yo les mostraba esto, que es una hoja en blanco, y con una lámpara mágica les contaba, por ejemplo, siempre que yo pienso en una liebre, en mi cabeza lo que aparece es esta liebre. Entonces, cada vez que yo quiera hablar de liebres en el universo, lo que tengo que saber es que esta antecede a todas las liebres que existen en el mundo. Y que si soy consciente de eso, pues quizás voy a poder sumar o restarle memoria a la liebretitud
del universo. Sí. Ahí pues ellos dijeron, wow, ¿cómo lo hizo? Como nosotros ahora. Este ejercicio que nos estás mostrando está en relación con la obra que usamos para la promoción del vivo, ¿verdad? Sí, Le exacto, hiciste bajo sí, la misma técnica. sí, 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 son dibujos que, nada, pues la técnica es muy seductora, ¿no? Y el ejercicio de ver Sí. cómo funciona, a mí me, pues, por encima de que uno ya sabe cómo funciona, eh, me sigue sorprendiendo, pues me sigue gustando lo que sucede. Pero digamos que esta introducción me sirve como también para hablar de qué se trata o de qué pretendo cuando hago lo que hago. El otro que les mostré a los chicos fue este, pues que también pues es un dibujo muy reconocible y muy legible. Y esto me permitía Que- también contarles que yo como artista eh, soy responsable de una tradición. Es decir, que antes de mí hay muchos artistas que me antecedieron y todos los caminos que recorrieron esos artistas, pues yo los tengo que tener en cuenta, porque los objetos que yo voy a crear o los objetos que yo voy a poner a circular en el mundo van a pertenecer a la familia de objetos que ya existen eh, de la misma disciplina. Independientemente que obviamente es un discurso medio no, pues completamente eurocentrista si se quiere, o a la lógica que nosotros nos relacionamos con el arte en Occidente. Pero bueno, pues Hmm. me sirve, estaba hablándole a niños de 5 años, tampoco podía, pero, pero bueno, fue Centrar la charla desde ese lugar. exacto. Entonces, Pero nada, sí, dime. no, que es interesante esta cuestión que planteas con la hoja en blanco donde tenés eh, la obra en potencia. O sea, eres un poco como esta también parte de la preocupación que vos tenés, bueno, ¿cuál es la cuestión mínima de la pintura? Sí, pues, y más, eso ya Es sería el como una quitar, pregunta es más, el poner. sí, exacto, como más, eso sería como más específicamente de un medio, que de repente, pues, por educación, pues, por la educación que recibí, a nosotros nos insistían mucho de que, pues, la pregunta le va a dar a usted el cómo, digamos, como que el medio que usted vaya a utilizar viene después de que usted se haga el cuestionamiento, ¿sí? O bien, no, que eso pues obviamente pues uno lo puede desarmar y puede jugar con ese tipo de paradigmas, pero son cosas que por formación pues a uno le siguen operando en la manera en que uno configura sus cosas. Entonces otra cosa también que me permitía a mí el trabajo y que me sigue permitiendo a mí el trabajo en agendas es una suerte como de despreocupación, de saber que uno está haciendo anotaciones que de repente después se pueden convertir en un problema más interesante, pero que sin embargo no dejan de ser como una suerte de memoria activa de qué es lo que a uno lo persigue y qué es lo que a uno le preocupa. Entonces para eso quizás les puedo mostrar un poco como que fue, cómo me aconteció la cuarentena, ¿no? Sí, Que en que la estuviste cuarentena, trabajando. sí, como que estos tiempos lo que puso al descubierto es que pues nosotros, los artistas que nos consideramos como de taller, pues vivimos es en cuarentena, ¿no? Y me pasó a mí, no sé, que estoy generalizando, pero había como una necesidad de dar pruebas de vida de que uno estaba cumpliendo la cuarentena y que estaba ante quién, no sé, pues Es pues ante uno mismo. sí, y ante los espacios donde uno da, pues, da cuenta de que sigue vivo, ¿no? ¿Qué es esto? Pues este tipo de plataformas o bueno, entonces
nada, también me interesó en su momento ver cómo la contingencia que estamos viviendo nos obliga a hacer determinados reparos que de repente, pues eso es otra obviedad que vale la pena rescatar. Eh, pero que ante la angustia de qué hacer, qué hacer, qué hacer, pues lo que empezaron a aparecer por todos lados fue como una necesidad de ser conscientes de los movimientos que uno hace y del cuidado casi personal que uno tiene de su higiene y de esa pequeña pedagogía y, y esa pedagogía que se va convirtiendo casi en paranoia de, Bueno, de, de estas, perdón que te interrumpa, estas series de obras son de una exquisitez increíble y hay que contar que están realizadas con virome. O sea, ah, sí. así que acerca todo lo que puedas para que podamos captar, para que todos podamos ver tu capacidad técnica, siempre brillante en tu trabajo. Pues me acompaña como necesidad también de lo que uno le pide a las cosas, como que casi, como yo entiendo esto, pues en mi actividad como una suerte de juego, ¿no? Mm, Entonces, en los juegos, entre más uno conozca los instrumentos que hay a disposición, pues es más divertido ponerse a jugar, ¿no? Y, y esos juegos pues también van a permitir determinadas o van a habilitar determinadas lecturas. Y ante esas lecturas pues siempre hay una necesidad de llevar la herramienta como a una suerte de exacerbación entre las mm. posibilidades que uno le reconoce, ¿no? Porque el gesto no, pues el gesto es reconstruible por cualquiera, ¿sí? ¿Me entiendes? Como, pues es agarrar una virome y empezar a dibujar. Sí, está bien, pero vos la estás tensionando, la estás llevando al extremo para poder crear esta, esta tensión además en esas manos que todos estuvimos atravesando en cuarentena al máximo Sí, posible. sí, sí, pero otra vez, pero ahí pues recuperando como cuál es la relación que uno tiene con la herramienta, Mm. con la virome, con el esfero, por si hay público colombiano. Eh, pues ¿Cómo es se muy, dice? es esfero. Eh, Esfero. eh, Gracias. es una relación muy cotidiana, como es algo que está como y que no requiere como de grandes disposiciones, pues es lo que uno tiene para anotar cualquier cosa. Nada, esto fue Bueno, lo que estuve haciendo al principio cuando pensé o cuando pensábamos que esto iba a durar un mes. un mes. Entonces es como que el formato también me Este permitía fue como el controlar. puntapié. Sí, sí, sí. Con este formato no ocupaba tantos espacios de la casa y no tenía que desplegarme, como estar, porque uno así no quiera, pues empieza a ocupar y ocupar y ocupar espacios. Y pues cada espacio que yo ocupo, pues es un espacio menos que se puede utilizar. Nosotros no es que estemos recontra apretados, pero pues la casa es chica y pues estar tres personas todo el tiempo conviviendo, eh, pues todos los ruidos que uno va generando se hacen como más presentes, más latentes. ¿Y qué Cuando, pasó cuando, a medida que pasaba el tiempo, pasaba el encierro, pasaba esta cuarentena, y descubriste que había otras nuevas ventanas, sí, además de la ventana de la pintura? pues así, pues, digamos que esa relación con las ventanas, eh, yo la vengo trayendo desde hace un buen tiempo, digamos como Sí. desde hace algunos años hay dos series que me acompañan. Cuando digo series son como dos grupos de trabajo que me han venido acompañando bastante tiempo. Uno es una serie que se llama Ventanas o la vida de todos los días, que son pues a partir de recorrer la ciudad y de ver cómo se ha ido desarrollando la arquitectura en esta ciudad en particular,
pues me voy robando como ventanas de todos los recorridos y a partir de hacerlas con calados, voy haciendo como una revisión de estética y contextual de esas arquitecturas. Y otra que me ha venido acompañando ya durante un buen tiempo es una serie que se llama Paisajes, pues son paisajes y que por lo regular son paisajes urbanos y que de hecho esa serie de paisajes pues me permitió también darle una salida al hecho de tener tantas agendas, Tantas bitácoras de como viaje. tantas bitácoras de viaje, como cómo hacer para no pues se hace eterno llenar una libreta de dibujos, ¿no? Entonces, pues una solución que encontré fue hacer de una sola, pues de un solo objeto, eh, hacer de un objeto una sola cosa, hacer de un libro como una sola Obra. historia. Exacto, una sola obra. Y lo que me salió fue algo así. Esta ya pues es una serie que vengo haciendo hace mucho tiempo, que empezó con una vista de la ciudad desde mi casa, es decir, desde donde estoy ahora, y que después esa misma Mm. serie se fue alimentando de otras vistas de otras ciudades y de paisajes que pues fueron muy y que están siendo como muy recurrentes en pues en estos últimos tiempos. Y ese paisaje es cualquier paisaje, porque puede ser reconocible en cualquier lugar del mundo. Exacto, sí. Sí, como que decirles de qué Sería, lugar es o de dónde lo saco, pues casi que se vuelve anecdótico, porque para todos es sí. un paisaje reconocible y ya casi que anestesiado, ya no sorprende, pero de repente como traducirlo en este modo de hacer permite como hacer otro tipo de reparos Mm. pues ante lo que uno está viendo. Y en este tipo de obras y en muchas otras series de las tuyas, siempre se ve como una necesidad de retener algunas cuestiones, como retener la fragilidad también, porque si vos podés desplegar, mover tu agenda, separar las hojas para que podamos mostrarnos el lomo, para que podamos ver la fragilidad de ese objeto. Sí, 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 pues hay pues un encanto por por la imagen Mm. y una necesidad de buscar cómo hacer una traducción posible de esa imagen. Y la que encontré fue esta, porque me permite como llevar la lectura hacia dos lugares. En Mm. principio, pensar en la fragilidad de pues de los espacios que habitamos, que parecen como eh, estables y casi que inalterables. Y, y en segunda instancia, eh, como el modo de hacer también implica la comprensión de un tiempo contenido, ¿sí? Porque independientemente del dominio que uno pueda tener o independientemente sí, de cómo uno pueda controlar la herramienta, como ejercicio para cualquiera es algo que demanda tiempo, ¿sí? Y que el tiempo está como contenido ahí. También por eso desde que las empecé a hacer, pues las empecé a hacer en objetos que están pensados para, para capturar tiempo, ¿sí? Como agendas anuales o estos libros que son como los libros típicos ¿cómo se llaman acá? El Como los diario que tienen. íntimo, el que, No, no, el que no, no, vas no, anotando, no. o... El diario de actas, como Ah, los que bien, tienen a la perfecto. entrada Sí, de un edificio y sí. a tal hora El entra libro, tal, a tal libro de hora actas, sale. sí. Eso. Oh, eso. Entonces fue como que también encontrar esos soportes pues son importantes para pensar en las posibles lecturas pues que puede permitir el objeto, ¿no? El objeto. Sí.
Y pues la herramienta también, como por los tipos de corte, también busca que ese corte esté también en la mirada del que pues asiste al objeto, ¿no? Como que está las dos, no está, pero está el láser ahí. Y hubo otro hacer también en esta cuarentena con acuarelas, si mal no recuerdo, que hubo una suerte de pixelación. Sí, No sé si las tenés por ahí a mano para mostrarlas, que también es otra forma de ventana que encontraste sí, en la sí, que sí, nos sí, conectamos en esta cuarentena. sí, sí, sí. Pues estuve pensando, pues cuando ya todo se hizo más largo, Pasaban los pensando días, cómo nos y pensando conectábamos. y cómo pues los retratos urbanos también empezaron a cambiar porque ahora todos tenemos que salir tapados. Eh, pues me llevaron a pensar en este tipo de ensayos que pues que de plano digamos implican como un distanciamiento para la comprensión, Ujú. como tengo que tener distancia como para poder Verlo, apreciarlo, exacto. entenderlo. Y que pues acá de repente no hay la distancia necesaria, pero que cuando uno se acerca pues esa imagen se desbarata, porque ahora pues la manera más Mm. sana de estar juntos es a través Es estar de un lejos. dispositivo, Mm. exactamente. Y ese dispositivo pues nos arma de esta manera. Además de que pues yo siempre me estoy despidiendo y todo el tiempo me estoy reencontrando con la pintura. Entonces es un lindo pues ejercicio para un pintor o para alguien que quiere ser pintor. Sí, Ah, sos un como pintor. acá está este y acá está este otro. Entonces, que esa es otra cosa que a mí me interesa en las cosas que hago, que todo esté como en el mismo nivel de histeria, que todo esté gritando y toda la superficie tiene la misma densidad, ¿no? Mm. Eh, y dentro de esa densidad, pues uno va entablando como pequeñas relaciones en cada una de las partes. Como que al final toda la superficie pintada lo que busca es como acariciar de la misma manera la mirada de, de quien se encuentre con este señor o con esta pintura cuando esté por ahí. Y tanto en esta serie como en la otra serie donde hablabas antes, no sé si tenés allí alguna, no recuerdo, de estos retratos que hiciste con óleo sobre las bandejas. No, no, acá no tengo nada de eso. Pero Después digamos las que vamos es a subir a las imágenes. otro punto de partida. Pues yo en una de las conversaciones que tuvimos antes, yo te Sí. contaba como de mi dificultad como cada vez que yo termino algo, siempre hay como una angustia de, pues, ¿y ahora qué hago? Sí. Y siempre hay como un lugar seguro para empezar, y es pensar en la posibilidad de recuperar géneros o temas recurrentes en nuestra historia, pues en la historia que En la nos... tradición Que, de, exacto. Entonces, sí, como que eso también te están viniendo a buscar, te vinieron a buscar. No, 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 estoy pensando. Eso también me permite a mí como ahorrarme relatos, ¿me entiendes? Como, ¿y por qué esto? Pues es un retrato, ¿sí? Como no hay necesidad como de relatar como un acontecimiento ni personal, ni mundial, ni nada, sino, ¿qué es esto? Pues es un paisaje, es una posibilidad ¿no? Y es una Sí, posibilidad asumida desde
pues desde las condiciones que yo puedo ofrecer ahora, ¿sí? Y entonces, pues, ante pues estos retratos, hace unos años, hace como 2 o 3 años, yo ya había hecho como un ensayo de retratos con máscaras por Sí, como por las particularidades que se ofrecen, ¿no? Porque pues eran retratos sobre todo de gente en manifestaciones, que son eh, eh, pues personas que se van a manifestar cualquier cosa y que cubren sus rostros y en ese acto de cubrir pues se ocultan pero se señalan, ¿no? Y cuando sobresalen es de alguna exacto. manera. Y pues se convierten como pues en imágenes en disidencia, si se quiere. Sí, como sí, como en retratos que se escapan y por eso los recuperé en determinado momento. Y otra posibilidad de retrato que me acompaña y que pues, obviamente no es una pintura que la han hecho muchas veces en la historia del arte, pero que a mí me Mm. sigue y patino y patino y patino sobre esta imagen es esta, que esta es otra Eso Cuarentena. es una acuarela, Es una así acuarela, que sí. acércate y mostranos bien. Les cuento que todos los que quieran tomar clases de acuarela con Sebastián sean bienvenidos, se ponen en contacto con él porque realmente tiene un manejo increíble de esta técnica. Y esta, esta obra en particular, esta imagen que te persigues, estas nucas, eh, siempre nos estás mostrando lo que no podemos ver, nos pones en tensión Sí, de lo sí que es no hay. pensar como en dos direcciones. Por un lado, el amor a mirar que acompaña Mm. a todos los que hacemos o consumimos arte, ¿sí? Que eso de hecho tiene como una, una palabra médica que es la escopofilia, que es eso, como el amor a mirar. Y como por un lado está eso, como el hecho como de estar presente ante un acto contemplativo de una imagen que a ti te gusta y la haces y ya está. Y por otro lado está la necesidad también de pensar en cómo esto hace parte también de nuestro retrato, como esta parte de nuestro cuerpo que nosotros no tenemos muy consciente, también hace parte como pues de nuestro paisaje, como pues de nuestra, no sé cómo decirlo, de nuestra identidad. Sí, Y claro, y pues obviamente también, obviamente no, pero digo, son retratos que por lo regular la manera que uno tiene de reconstruir a quien está mirando pues es una cosa que está muy quieta. Una cosa me refiero al personaje, es sí. un instante de alguien que está contemplando otra cosa. Entonces también hay una posibilidad de recrear como que estará viendo, como lo que, como el título del libro, lo que vemos, lo que nos mira. Es, Claro, pero ahí nos dejas un poco libres y un poco con la pregunta sí, pero de qué otra está vez, mirando. hay un anclaje en la historia que tiene ese tipo de imágenes pues en la historia del arte, como que es una imagen que se repite Sí. en formatos, en técnicas y como que acompaña y acompaña y acompaña. Y pues digamos, no es que la justifica, pero pues casi se convierte como No, en un bodegón. Acá hay un par más, a verla, mostranos. que esto fue cuando la cuarentena se supone que iban a ser 2 meses nomás. Entonces yo dije, bueno, pues me pongo a pintar entonces. Que Bueno, estas también y estas imágenes igual fue un pedido tuyo con tu hermano, ¿verdad? Que es sí, fotógrafo. sí, sí, estas son unas fotos que se tomó mi hermano, Felipe, que, que yo le pedí que porfa
pues se tomaron unas fotos de como de él, de manos en reposo y me mandó esto, No, todo no, no angustiado. están muy en reposo esas manos, ¿eh? Yo no sé, ella estaba en cuarentena también. Y sí, 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 él vive en París y allá Ah, pues sí, llevaban más tiempo en cuarentena. sí. Entonces, nada, otra vez como ejercicio me pareció bueno de recuperar. Y la primera que hice del ensayo de los píxeles fue esta, que, que por un lado pues está mi Bruno enmascarado con su uniforme de cuarentena, Como todos los niños. sí, y por el otro pues la misma, pero Además, sí pensando en cómo, no sé, pensando en posibilidades. ¿cuánto tiempo te tomó eh, estos dibujos de estas manos en tensión en cuarentena realizados con Virome Vic? Y 38 años. Qué buena respuesta. 38 años. No sé, nada, a veces uno lo saca en 2 días, a veces en 3, en 4, a veces depende como de la... ¿Cómo estés ese día? ¿Cómo estés inspirado ese día? Exacto, exactamente, como pues de la capacidad de concentración y de distracción que uno tenga. Eso. ¿Y tus calados? No me respondan los mismos, no me digas 38 años. Pues también depende, pero no, ya ni me acuerdo, digamos, este que está acá lo empecé a hacer, llegué hasta acá y lo abandoné y luego lo volví a retomar mucho tiempo después, pero digamos que si me siento, pues esta mañana Bruno, mi hijo, venía y me dice, pero ¿por qué? ¿Cómo hiciste eso? Entonces, pues él ya sabe cómo lo hace, pero siempre me pregunta, ¿y cuántas páginas tiene? Entonces le dije, mira, pues si te das cuenta, acá hay 351. Dice, wow. Y bueno, pero esas 351 toca dividirlas en dos, porque en verdad pues, son las páginas, no las hojas. En Claro. verdad son como 170 y pico de hojas, ¿sí? Y pues hay hojas que uno saca más rápido que otras y ya, pero no sé, no sé. Si lo necesitas, yo te lo hago en 3 días. No te creas, no, 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 no me mientas. Eso no es así, eso no. Contemos, vamos a compartir que el mejor y el peor crítico que tiene Sebastián es Bruno. Ah, sí, 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 sí. Siempre le hace las preguntas correctas y las presentaciones más duras. Sí, sí, pues ahora siempre que vamos caminando pues ahora ya no tanto, pero antes cuando estaba recogiendo ventanas por todos lados, entonces él me decía, ay, mira, esa es una buena ventana para que copies. Y entonces hacía como si todavía estuviéramos en la universidad. Ese que copies, a mí me generaba un ruido insoportable. Y él le decía, como obviamente no le decía nada a él, pero ¿cómo hago para desterrar de su cabeza Eso, como esa operación, digamos que para él es como, pues, no tiene nada de peyorativo, pero para mí no. sí, no sé por qué, sí sé por qué, pero Sí, sí, sabemos por qué. entonces ¿cómo hago para que él entienda que él entienda lo del conejito del comienzo, ¿sí? Sí. Como cuando Durero hizo esa liebre, la liebre empezó a parecerse al dibujo, no el dibujo a la liebre. Mm. Idealmente eso es lo que uno esperaría con su ejercicio, como que las cosas se parezcan, que uno construye en definitiva la realidad y no que uno hace una reproducción de las cosas que se va tropezando en la vida, Sí, ¿no? y ahí volvemos a esta cuestión anterior que
esta necesidad tuya a través de tu obra, por más que vos digas que suena pretencioso, es esta cuestión de generar memoria. Sí, exacto. Sí, como de construir el mundo, ¿no? Ujú. Como de... Y también, y en ese mismo sentido, eh, encontrar la pertinencia de poner a circular determinados objetos. ¿O qué sería pertinente poner a circular en este momento o en cualquiera de lo que yo sé hacer? ¿No? Desde qué lugar y de qué manera, ¿no? Pero sí, sí, ahí hay una inquietud que me persigue. Y Sí, un poco te preguntaba, en nuestras charlas informales de estos días, digo, ¿qué, qué te preocupa? ¿Qué sos? No, yo soy, no me puedo separar. Yo soy el artista, soy el humano y soy el artista. Y un poco eh, estaba esta reflexión que es hacer devenir la vida en arte, que es un poco, me parece, que lo que estuvimos tratando de conversar todos estos días. ¿Vos te sentís cómodo con esta situación, con esta reflexión? pues cómodo, sí, pero con la formulación, no sé si con el desarrollo que yo le puedo dar a esa formulación. Bueno, eso te lo Sí. podemos decir nosotros, que sí, que se ve, Ujú. pero quería saber si vos te sentís cómodo con eso. Sí, 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 claro que sí. Pues es una ambición, me imagino que de todos y cada uno de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Como, bueno, no sé, a veces como que universalizar el discurso hace que uno se sienta más Mm, tranquilo, pero quizás pues, las motivaciones son infinitas, digamos. Y me pasa, pues, me pasa todo el tiempo en discusiones con amigos pues de acá y de allá, como mm, hablábamos al comienzo, como que una sí, cosa, pues nuestra actividad por, como por historia es una actividad comunitaria y es una actividad gregaria. Entonces, el hecho como de haberme desplazado del lugar que me formó y de mi núcleo de pertenencia, pues también me obligó a repensar un montón de cuestiones y a familiarizarme también con muchísimas otras que de repente uno ya no tenía en cuenta, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, me ha servido pues para bien el desplazamiento. Digamos que la, el lugar desde que yo planteaba mi ejercicio cuando estaba en Bogotá antes de venir acá, pues se modificó y ahora pues goza de otro tipo de libertades. Porque sigo siendo, pues a pesar de que pues yo ya llevo 10 años acá, digamos que no, sí. más de 10 años ya, pero uno nunca termina de llegar, ¿no? Y como que, y como no hay espacios en común, digamos, como yo no puedo, pues como cuando leíste mi pequeña biografía, digamos, cuando uno lee las biografías de los artistas que se forman acá, como que en su biografía puede relatar lugares que de alguna manera como presuponen un tipo de artista, ¿no? Como hizo talleres Sí. con este, Mm. ocupó no sé qué. En Bogotá pues funciona bajo la misma lógica. Cuando uno viene de otro lugar, como que pues uno tiene que pensar su narrarse de otra manera. Y cuando hablaste de esta cuestión de un poco el ejercicio, que el ejercicio artístico es un ejercicio en comunidad, me hizo acordar al proyecto que participaste dentro de Bien al Sur, Ah, sí, que, sí. sería genial si nos podés contar, que se llama Turn, que se trabajó con, ay, se me fue el nombre del artista, eh, Y vino, y no, artista sí. japonés. Nunca pude pronunciar su nombre, pues no siempre me olvido del nombre, Katsuki no Katsuhiko, Katsuhiko, Katsuhiko. Katsuhiko, y vino. Sí, él es un artista que lo invitaron hace 3 años, en 2017, a la Bienal Sur,
y lo invitaron como parte, pues lo invitaron para que desarrollara acá un proyecto que él ha hecho en varios lugares del mundo, un proyecto que se llama Turn, y que lo que él hace es actuar como un artista curador, en el sentido que él llega al lugar a donde lo invitan, elige determinados artistas y les propone un accionar a esos artistas según la lógica que tiene su proyecto. Y el proyecto consiste en intentar vincular a los artistas con determinadas comunidades que por lo general son comunidades postergadas o comunidades con alguna condición particular. Y a partir de eso, cuando nos convocó a nosotros, fuimos 5 artistas los que participamos acá en Buenos Aires de la Bienal. Éramos 2 artistas japoneses pues, que los trajeron para acá y 2 artistas argentinas, eh, Yumi y Alejandra, y a los 3 nos propuso lo mismo, nos propuso, bueno, a los 5, pero los japoneses ya tenían ventaja, porque ya sabían de qué se Ya trataba. sabía, ya venían trabajando con él. Sí, que pensáramos en la posibilidad a los 3 nos asignaron como una comunidad. Acá trabajamos con niños con problemas emocionales, y tanto instituciones públicas como instituciones privadas. Y lo que nos proponían es: piensen ustedes dentro de su formación y dentro de su eh, sujeto cultural, digamos, entiéndase por esto como usted como perteneciente a determinada cultura y determinado espacio histórico, piense usted qué le puede transmitir y para qué, obviamente, a esta comunidad a la que lo estamos invitando. Pero entonces, pues ahí hubo como muchos desencuentros muy afortunados también, porque había como un problema con la traducción todo el tiempo. Y obvio, pues cuando, por ejemplo, en la primera reunión que yo tuve con él habló en japonés y la traductora lo que me pidió fue como si yo no sabía alguna técnica ancestral o tradicional colombiana, como para que pensáramos en la posibilidad de compartirla. Yo sé, pues la verdad no, pero puedo averiguar. Y bueno, al final lo que encontré fue un tejido que de hecho no es necesariamente colombiano, pero que sí responde como a una comunidad colombiana. Y el nexo que yo encontré fue pedirle a una tía que trabaja con esa comunidad que me enseñara a hacer el tejido para ver si yo lo podía transmitir acá y enseñarles en qué contexto se hace ese tejido, para qué se hace, quién lo hace. Y, pero eran unos tejidos con mostacillas, que pues es común en muchas regiones de Latinoamérica, Sí. pero la de la comunidad que yo elegí pues tiene sus particularidades de representación y eso. Y cuando lo venimos a trabajar pues en el colegio, pues otra condición que nos proponía el artista divino es que no nos relacionáramos como con ningún prejuicio, digamos. No eligió a profesionales que tuvieran algún antecedente con el trabajo de alguna de estas comunidades, sino simplemente artistas en la búsqueda de generar canales de comunicación con personas que se relacionen de manera diferente a la que uno está acostumbrado, ¿sí? Con personas con condiciones que implican otro tipo de estrategias para poder generar una comunión, una comunicación. Entonces, pues fue súper divertido. Pues al mismo tiempo, pues fue un trabajo de mucho aprendizaje y pues muy Muy duro nutrido, también. una experiencia muy nutrida. Muy duro, muy duro. Yo trabajé en un colegio pues un colegio público que Ujú. reciben a niños con problemas emocionales, pero que desde el comienzo como que en la misma institución le dice a uno como acá no nos relacionamos por ningún diagnóstico.
Es decir, usted va a trabajar con niños que son niños. Mm. Este no puede hablar, este tiene un retraso madurativo, este no sabe, no sé, a veces grita, pero son niños, como que no. Después No usted importaba mira a la ver. condición, sino Exacto, exacto, simplemente su estar en el mundo como un niño. exacto. Me Y gustaría compartirte una frase que rescaté de Ivino, que creo que también compartís, que tiene muchos puntos en común eh, en tus reflexiones sobre tu trabajo. Dice, creo que cuando la persona que crea una obra de arte y la que la recibe establecen una relación, el arte se vuelve real. Esta es una frase sí, que yo rescaté de él dentro de este proyecto Turn que se presentó. sí, 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 es verdad. Y, y me parece una buena reflexión y que veo muchos puntos en común con tu trabajo. Sí, pues de hecho, esto me permite recuperar un poco, bueno, lo del proyecto Turno, porque también hablar en abstracto es medio aburrido, Sí, es pero difícil. eso se puede, pues para los que les interese, se puede seguir la Después pista. vamos a hacer el link a Ujú. la nota y vamos a mostrar obras que no Sí, pudimos mostrar tuyas, así que no hay problema. pero cuando ensayábamos, pues le digo a las personas que estén viendo, cuando ensayábamos, cómo o yo ensayaba, cómo me podía presentar, eh, otra de las posibilidades era también como hablar del artista como un analista de sistemas. Y, y en ese sentido, esto que acabas de decir, pues me permite recuperar esa casi que necesidad de siempre tener presente que uno está intentando aludir a O otro, ¿sí? a Que otro. para que la cosa se complete tiene que cumplir como esos tres, tienen que estar Ese presentes encuentro. esos tres elementos, ¿no? La obra como una suerte de mediación entre dos personas que se van a encontrar, ¿no? El que la hace y el que la recibe. Que de hecho Bueno, también cuando volviendo a la presentación en el jardín de Bruno, yo les llevé esta agenda a los nenes para hablar de eso, ¿no? Para hablar de que no es como todo genérico. Esta agenda yo la vengo haciendo desde que Bruno nació. Él nació en el 2013, esta es del 2014. Pero el objetivo inicial era poder hacerle un dibujo a él, un dibujo cada día, ¿sí? igual lo estamos perdiendo ahí se ve. Acércate un poquitito más, ¿puede ser? Perfecto. Que para cualquiera que agarre, Mire el tamaño de esa libretita. así es chiquitita. Chiquitita. Yo la hacía mucho cuando se levantaba él los sábados por la mañana. Entonces él se levantaba, yo lo intentaba dormir un ratito más y me ponía a dibujar. Pero ¿a qué voy con esto? A que pues para cualquiera que la agarra, pues son cosas, objetos sueltos, objetos que de repente no dicen mucho, pero, Pero pero hacen para ese mí, nexo. pero para mí y para Bruno, pues son las cosas que nos acompañan en la casa, ¿sí? Sí, como son como nuestro paisaje cotidiano, ¿no? Ujú. ¿Sabes qué, Sebastián? Tengo miedo a que se nos corte porque ya llevamos Dale, 55 minutos. eh, entonces vamos a habilitar los comentarios de los amigos bueno. por si alguien quiere preguntarte algo y darte los últimos minutos si querés cerrar con algo o compartir algo que nos haya quedado en el tintero. Para mí fue una charla maravillosa, muy reflexiva sobre tu trabajo y te agradezco muchísimo la generosidad. No, no, no. De nuevo, muchas gracias a ti por permitir compartir mi trabajo. Y, y nada, pues, Y y ya. tenés algo muy genuino en todo tu trabajo y que está presente, que tomás como todos tus procesos
todo tu arte pareciera que estuviera, para vos sería un proceso en experimentación y para nosotros ya es una obra acabada. Tenés Gracias. esa transparencia, esa Bien, autenticidad en el bien. trabajo. Ah, Así que bueno, muchas gracias por eso también. no, no, muchas gracias otra vez a ti. Bueno, Sebastián, nos vamos a tener que despedir, entonces, gracias a Dale. todos los amigos que estuvieron Bueno, presentes y después vamos a seguir compartiendo esta charla. perfecto. Mil gracias y bueno, linda tarde. Sí, sí, totalmente, se nos pasó muy rápida esta hora. Un placer. Dale. Gracias. Chao, Vane. Chao.